Esperen, quito la transcripción porque no está en español y igual si le aplican inteligencia artificial o algo, no va a servir para nada. Listo, ya quité la transcripción. Bueno, entonces, en este caso, el resultado de aprendizaje de esta unidad es identificar los automatismos eléctricos requeridos para el control de las máquinas eléctricas. Entonces, ¿qué elementos necesitamos? O a partir de qué elementos vamos a empezar nuestra automatización del proyecto que van a hacer en este curso. Vamos a iniciar un poco conociendo dentro de las referencias bibliográficas que ustedes encuentran en en el documento, en las unidades y, y en la biblioteca de la universidad, van a encontrar un poco de información sobre los motores DC, sobre los motores AC, sobre el tipo de servomotores, sobre también qué necesidades o qué requerimientos específicos deben existir para hacer una selección de motores, en qué información me debo basar para hacer ese tipo de selecciones. También vamos a ver generadores de corriente, ahí me equivoqué, es AC. Esta imagen de acá no lo muestra, pues la corriente recordemos que se genera es de forma de AC. Y máquinas de inducción. Bien, aquí pues encontramos un motor AC. Para los que lo reconocen, generalmente ese motor uno lo mira casi en todos los sistemas de control de cualquier cosa, encuentra un motor de este tipo. Es un motor AC básico. Bien. Luego también vamos a trabajar los dispositivos de distribución eléctrica y aquí vamos a hacer como una pausa porque es la base de los sistemas de control. Cualquier sistema de control antiguo, anterior a los PLCs o anterior a cualquier tipo de programación, se hacía era basados en este tipo de interruptores. Ya fuera un contactor, ya fuera un interruptor termomagnético, ya fuese un relé térmico, cualquier tipo de interruptor, por avanzado que sea, su funcionamiento base es on-off, encender y apagar, ya sea que sea por un impulso físico, o sea, estoy hablando de por contacto, por fuerza, o ya sea porque se activa por una frecuencia, por el exceso de una frecuencia, la falencia de una frecuencia, la disminución de una corriente, el aumento de una corriente, por un incremento en una temperatura o un decremento de la misma, su función básica siempre es on-off, encenderse y apagarse. Bien. Entonces, eso también lo vamos a aprender a entender y a saber cuál es su funcionamiento, cuál se utiliza en qué momento. Digamos que yo estoy trabajando en una empresa que hace el cocido de la cerámica en una línea de producción y manejo temperaturas altas. Entonces, pues yo no voy a tener en un tipo de empresa como esas, para el manejo de la banda transportadora, eh, un interruptor térmico. ¿Por qué razón? Pues porque las temperaturas de cocido de esa cerámica son altísimas y siempre va a estar encendido. Yo más bien manejo algo que, que tenga más que ver con la corriente. Si en algún momento la corriente se incrementa excesivamente, pues sí puede ser señal de un cortocircuito o de algún tipo de influencia externa o de problema dentro de la banda. Entonces es empezar a entender en qué momento o para qué situaciones se utilizan cada uno de estos interruptores. Físicamente todos son muy parecidos y ya el funcionamiento o suplicaciones en donde varían. Se parecen un poco a los breaks que utilizamos en la casa o a los circuitos, aunque pues obviamente guardando
o teniendo salvedades en ellos. Entonces, también en este curso, aunque en esta parte solo nos vamos a basar en en describir esos elementos que vamos a utilizar, pero tenemos que tener claro que en un sistema de control nosotros tenemos una entrada que corresponde básicamente a todo el ejercicio de sensórica, sensores de presión, puede ser un botón o una botonera, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor infrarrojo, un sensor de luz, mm, un sensor de presión, cualquier tipo de sensor que entre, que me entregue información de alguna forma. Un sistema que corresponde al sistema de control, que pueden ser o de lógica cableada, que hoy vamos a ver un poco de lógica cableada, o puede ser programación propiamente para un PLC o para un sistema de control. Digamos que yo tengo un sistema muy sencillo y no vale la pena comprar un PLC para que funcione porque no estoy manejando motores AC, ni estoy manejando corrientes muy altas, ni generar mucho ruido el sistema. Entonces yo lo puedo montar sobre una base de un Arduino o sobre cualquier base electrónica porque no genera ruido y tampoco necesito que sea que me garantice cierta robustez. Pero ese sistema también es un sistema de control. Y salidas. Puede ser una salida, la activación o desactivación de un compresor, puede ser la activación de luces, puede ser la activación de motores, puede ser la activación de válvulas o de electroválvulas o toda la parte electromecánica. ¿Ven? Entonces, lo que se mueve generalmente es una salida, todo aquello que es sensórica y que de alguna forma capta información son entradas y todo aquello encargado digamos, entre comillas, pensar o de hacer el procesamiento corresponde a la parte del sistema o a la parte de control. Aquí iniciamos Aquí iniciamos viendo unos elementos base del control. Entonces, ¿ustedes ya vieron digitales o algo que ver con digitales? Tipos de compuertas. Profe, pues Compañeros, ¿me yo hasta escuchan? el momento no he visto. Bueno, Yo básicamente, tampoco, pero sí hemos visto electrónica básicamente, digital. sí. Básicamente los sistemas de control tienen una programación muy parecida con la programación básica en electrónica. Un ejemplo, aquí en Villavicencio hay una empresa de unos amigos que es la encargada de hacer la automatización de las luces en Navidad. Entonces, hay un parque donde generalmente hacen el pesebre, entonces primero se enciende, no sé, las luces del niño, luego se encienden las luces de María y José, luego se encienden las de los animales y luego se empieza a ver como el caminito de los reyes y termina encendiéndose en las luces de la estrella y del firmamento. Ese tipo de elementos necesitan una programación y es una programación relativamente básica. ¿Cómo se hace? Pues a través de unos temporizadores. eh, Se hace también a través de unos relés. En este caso ellos utilizan relés del estado sólido porque manejan unas corrientes DC relativamente altas. Entonces, eso es un tipo de sistema de control. Digamos que, ¿cómo se programaría ese sistema de control? Entonces, hay varias formas. Yo lo puedo programar o a través de lógica de contactos, que es esta que encontramos aquí, que son básicamente contactos o interruptores como los que tenemos, con los que estamos familiarizados, este tipo de interruptores.
O también la puedo hacer a través de algo que se llama FUP o FBD, que son los diagramas de funciones, que este tipo de programación, esta que voy a reseñar aquí, un doble, es la que se encuentra en la mayoría de PLCs y de elementos de control, con la que está más normalizado programar. Y está esta de acá, que es la que encontramos mucho los electrónicos. Los electrónicos, desde que aprendemos a programar, que vemos circuitos digitales, aprendemos a programar o a hacer diseños basados en esta. Cuando llegamos a ver esta nos parece extraña, pero sigue siendo, pues, lo único que cambia en realidad es la simbología. Y esta de acá, que es la forma en la que se programaba antes, en la que usted se sentaba y hacía un diseño. Cuando hablo de programar como antes, me refiero a cómo se hacían diseños automatizados. Entonces, usted no se sentaba a hacer un programa de computador escribiendo, sino que lo que hacía era unir una serie de contactores que iban a ser excitados por unas entradas y que basado en las entradas generaban un comportamiento. Ahorita que hacemos un ejercicio parecido. Ahora, aquí básicamente tenemos la misma tabla. Se me perdió el de borrar. Pero en este caso, pues vamos a hacer un ejercicio sencillo que es de hacer la tabla de verdad para cada una de esas compuertas. Entonces vamos a empezar con la primera función. Perdón, era aquí dibujo. Saco la regla. Y esta parte de acá me representa las entradas. En este caso tiene dos entradas. En el circuito de abajo, en el de lógica de contactores, esas entradas están representadas por estos interruptores, por esos dos interruptores. Y ahí se llaman E1 y E2, que correspondería a entrada 1 y entrada 2. Entonces, bueno, los voy a llamar igual. Entrada 1, entrada 2. ¿Qué puede ser esa entrada 1 y esa entrada 2? Entonces, eh, puede ser un sensor láser que me detecte cuando la persona pasa. Puede ser un sensor, el sensor que tienen los sistemas de vigilancia, que tiene como un prisma y que lo conectan generalmente en el techo o en una esquina para que detecte cuando hay movimiento. Puede ser un botón, un timbre, cualquier tipo de elemento. Y en este caso, esta compuerta tiene una salida. En este caso, la salida para estos dos casos le pusieron el nombre de A a la salida, y aquí la salida se llama H1. ¿Reconocen este símbolo? Voy a tratar de Un dibujarlo aquí más bombillo. grande. Correcto, es el símbolo de una lámpara, de un bombillo. Bien, entonces le voy a poner el mismo nombre que tiene, no, le voy a poner la letra A porque en la parte de arriba está con la letra A. Bien, entonces voy a borrar esta parte para no tener inconvenientes, y vamos a analizar este circuito de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera posición, E1 y E2, ¿cómo están? Este es E1, este es E2. Abiertos. Están abiertos, ¿cierto? O sea que ambos están en cero. ¿Qué pasa con K1? Si ellos dos están en cero, no se polariza, Cada ¿cierto? uno está en cero también. K1 está en cero, por lo tanto K1 está aquí abierto, o sea que el bombillo no se enciende. Cero. Ahora, la siguiente posición, bueno, ¿cuántas posibles combinaciones tienen estos dos sensores?
4. O esos dos interruptores. ¿Cuántas? 4. 4, correcto. Entonces, ¿por qué 4? Porque llegamos y decimos, son interruptores que solo tienen dos posibles posiciones. O están encendidos o están apagados. ¿Y cuántos sensores hay? 2, porque hay dos interruptores. Entonces, es 2 a la 2 o 2 al cuadrado, 4. Si hubiesen 3 interruptores, o sea, si esto fuera así, 1, 2, 3, y digamos que voy a dibujar el bombillo acá. Este es A, este es B y este es C. El interruptor A, el interruptor B y el interruptor C. ¿Cuántas posibles salidas o cuántas posibles combinaciones tendría ese sistema? 8. Correcto. 8 posibles combinaciones. ¿Listo? Entonces, la cantidad de combinaciones o la cantidad de estados en la salida me lo generan la cantidad de entradas y el tipo de entradas que hayan. En este caso es sencillo porque solo hay entradas on-off o de dos estados. Pero cuando tenemos entradas en las que hay mucha variación, ahí ya nos toca empezar a pensar en otras cosas. Pero todo depende de la complejidad del programa. Si mi programa lo único que necesita es contar cada que alguien pase por un punto, pues yo no necesito un software de muy alta exigencia, simplemente necesito un contador. Pero si lo que yo necesito es que ocurran cosas a ciertas temperaturas y que no solo sea mida la temperatura, sino que también detecte la humedad y haya una correlación entre los dos, pues ahí ya mi sistema de control se vuelve cada vez más robusto y más caro. Entonces volvemos. 4 posibles combinaciones, o sea que la siguiente combinación sería la entrada 1 en 0 y la entrada 2 en 1. Entonces voy a venir acá con este negro y voy a poner L2 como si estuviera cerrado. ¿Qué pasa con K1? ¿Les llega polaridad o no les llega polaridad? No le llega. No. No les llega. O sea que a la salida sigo teniendo un 0. Ahora, la siguiente combinación sería el interruptor 1 en 1 y el interruptor 2 en 0. O sea, así. ¿Qué pasa con K1? 0. Sigue siendo 0. Y la última posición en la que ambos están cerrados. ¿Qué pasa con K1? 1. K1 se pone en 1, por lo tanto este K1 se cierra y mi lámpara enciende. Ese es el funcionamiento de este tipo de, de compuerta lógica o de programación lógica. Y si miramos, pues bueno, aquí la encontramos y tiene la misma, esto se denomina tabla de verdad y aquí tenemos la misma tabla de verdad. Bien, ahora vamos a ver esta compuerta o este tipo de combinación se le denomina AND o I. ¿Y por qué? Porque es muy parecida a la multiplicación. Entonces, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y tiene toda la lógica. Ahora vamos a ver una que es la de la suma. Ah, esa parte no la debía haber borrado. Pero bueno, ya la borré. A esta que vamos a ver ahora se le denomina OR o O. Bien. Y vamos a borrar esto para que no nos distraiga.
Ahora también esto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos a ver, denme un segundo a ver si alguien... No, no hay nadie que tenga problemas en el chat. Bueno, entonces, voy a borrar esto también. Perdón, yo borro bien todo esto para que no me moleste mucho. Bueno, entonces, dos entradas. ¿Cuántas posibles combinaciones? 4. Las mismas cuatro. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Por qué las escribo así? ¿Y por qué aquí no 1, 0 y aquí 0, 1? ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, eso resulta Números que es binarios. porque son números binarios y ese es el orden natural. Aquí los estoy escribiendo en decimal. Entonces, aquí enfrente en binario, entonces, pues el número 0 es así, el número 1 es así, el número 2 es así y el número 3 es así. ¿Bien? Entonces, yo cuando estoy contando no cuento 0, 1, 3, 2, no, yo cuento en orden, ¿cierto? Entonces, es básicamente por eso. Entonces, empecemos. Cuando ambas están en cero, ¿qué pasa con este? Acuérdense que estamos acá. Venga, yo lo resalto aquí en rojo para que todos lo vean. Listo. Voy a decir que esta es la entrada 1 y que esta es la entrada 2. Ambos están en cero. ¿Qué pasa con este K1? 0. Cero, ¿cierto? Sale un cero. Ahora el 2 está en 1. ¿Qué pasa con K1? 1. Se pone en 1. ¿Por qué? Entonces, miren, por aquí no fluye la corriente, pero por aquí sí fluye. O sea que se me activa este K1 y ¿cómo se activa? La salida es un 1. Pues borro aquí. Borré los números también. 1, 2. Ahora, 1, 0. Entonces, ahora esta activa, está cerrada y está abierta. ¿Qué pasa con K1? 1. También se pone en 1. Aquí K1 se activa, se pone aquí, se cierra y se enciende la lámpara. Y ambos en 1. 1. También es un 1, o sea que también se me activa la lámpara. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y es que si ustedes se dan cuenta, miren que aquí estamos trabajando sobre una misma fase. ¿Listo? Esto generalmente se hace sobre las mismas líneas. A veces uno encuentra que digamos que trabajan dos líneas, viene de esta, viene de esta. Entonces hay que revisar bien, porque si yo uno estas dos, pues probablemente, si es una entrada, muy seguramente es porque es una línea de un sensor, pero si es una salida, pues muy probablemente es porque pueda generar un corto o pueda generar algún tipo de afectación sobre el circuito. O incluso, pues, ustedes saben, pues la mayoría de ustedes trabajan en la industria, pues puede ocurrir, es un tema más complejo porque nosotros en automatización trabajamos voltajes altos. No es como en electrónica que, pues, si de pronto se puede quemar algo o se le puede quemar un dedo, en electrónica pequeña, ¿no? Porque cuando se trabaja electrónica de potencia también es muy peligroso el hacer un corto o algún tipo de cosa de esta. Dame un segundo, por favor.
Bueno, regresamos. Entonces, este último corresponde a una compuerta. Ah, Profe, bueno, señor. pero yo creo que lo que usted dice que está conectado a una misma fase no siempre se aplica, porque en este caso K1 vendría siendo un relé, y el relé sí puede estar conectado a otra fase. Pero en la activación de la potencia. Claro. Sí, no, en la activación, en la salida, en la activación de la potencia, sí, claro. Por ejemplo, yo podría tener un motor trifásico y ese motor se tiene que activar por tres diferentes relés con tres diferentes fases. A lo que yo me refiero es que no podría existir una conexión, eh, por ejemplo, acá entre estos relés. O sea, es una suposición muy, muy, muy... ah, bueno, digamos que me traté de explicarles algo diferente, o sea, algo de que tuviéramos cuidado que este tipo de combinaciones no fuesen a ocurrir en una salida. Este tipo de combinaciones solo la van a encontrar en una entrada. Tal vez a eso me refería. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, aquí para terminar con este tipo de lógica combinacional, esta asemeja una suma. Entonces, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1. Sumando en lógica binaria, ¿no? Porque bueno, en lógica booleana, perdón, booleana. Si sumo algebraicamente, pues 1 más 1 me da 2, ¿no? Señor, iba a preguntar. Perdón, un segundo, que tenemos un compañero que se le activó el sonido. Listo. Bien. La última es una compuerta. eh, Aquí dice función O, pero pues obviamente eso está mal porque no pueden haber dos funciones O. Esta es reconocida como una función NOT, o también la reconocemos como un inversor, pero tenemos que tener en cuenta que no es el inversor que utilizamos cuando hacemos trabajos con transformar corriente directa en corriente alterna. Este inversor es básicamente un inversor lógico. Bien, ¿qué hace él? Pues yo por esta entrada si pongo por esta entrada un 1, aquí me sale un 0, y si pongo por esta entrada un 0, aquí me sale un 1. Bien, ese es el tipo de inversión que hace. Ahora, pues aquí funciona como si fuera un interruptor. Normalmente, entonces, cuando entra por aquí un 1, mi, mi contactor básicamente se abre porque está excitado y el bombillo o la lámpara no se enciende. Cuando lo abro, él se cierra, mi contactor, y la lámpara enciende. Bien, también se puede utilizar para los que trabajan los relés. Digamos que un relé, yo busco rápidamente un relé. Vamos a utilizar un relé de estos que son de laboratorio. Este me sirve. Uf, este era.
Copiar imagen. Y aquí tengo mi relé. Miren que él tiene su conector normalmente cerrado y su conexión normalmente abierta. Entonces, si yo polarizo entre este y esta, bueno, perdón. Entonces, eh, ¿todos conocen el funcionamiento de un relé? Sí, señor. Por aquí no. Listo, entonces, bueno, aquí perdonen estos términos porque estos términos están totalmente mal, ¿no? No, al meter, no, de pronto al excitar con corriente o al conectar, pero al meter no, sino que este fue el ejemplo más rápido que encontramos. Entonces, ¿cómo funciona el relé? Físicamente es así. ¿Qué pasó? Que esto no. Físicamente es así. Bien. Eh, Estos son ya más interesantes. Estos son otros relés. Estos ya son relés de la industria como tal. Es más fácil ver, en la industria los van a ver así. Estos son relés de laboratorio. Incluso uno puede hacer proyecto con ellos. Algunas motos los tienen. Eh, También obviamente varían en temas de precios. Miren, por ejemplo, estos dos relés, la diferencia en precio es abismal. Bien, entonces ellos varían físicamente mucho, en precio también varían mucho, pero su funcionamiento básico es exactamente el mismo en cuanto a estos relés que son mecánicos, porque hay unos relés que se llaman relés de estado sólido que funcionan de una forma diferente. Ya es un tema más electrónico. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan ellos? Ellos tienen una bobina, bien, y ellos tienen, por aquí entra señal, y dependiendo cómo esté configurada la señal, si no está polarizado, pues por aquí entra mi señal y sale por aquí, por la conexión normalmente cerrada, ¿cierto? Entonces, miren, la señal viene, pum, aquí sale, entonces la dibujo en rojo. Viene por aquí sale, ¿cierto? Ahora, cuando lo polarizo, entonces, ¿qué quiere decir que lo polarice? Digamos que pongo aquí un 0 y aquí un 1. Como es una bobina, no importa si aquí pongo un 1 y aquí pongo un 0. ¿Bien? Lo importante es que haya una diferencia de potencial. ¿De cuánto tiene que ser ese potencial? Ah, eso depende del relé. ¿Listo? Por ejemplo, venga, miremos este relé nuevamente. Este relé se activa con 5 voltios. Por eso les decía que es un relé básico de universidad, pero este relé se activa con 12 voltios. Pero le tomo las fotos y los llevo al... ¿Dónde lo pongo? Voy a poner acá. Eso me sirve para... Aquí pongo mi relé, 1. Este era el de cuánto, el de 12 voltios, ¿cierto? ¿Dónde está el de 5? Está mejor este de 12, se ve mejor. Oh, por Dios, ¿qué hice? Esperen, busco el de 5 que no sé dónde estará. Profe, disculpe una 5, véalo pregunta. acá. Señor, pregúntenme mientras me enredé aquí buscando un relé. Señor, pregúnteme, tranquilo. Ok, entonces ese de 12 o de 5 volts pueden servir para una moto. Sí, claro, las motos lo tienen. Incluso, ¿aquí hay algún técnico de motos? Más que todo el de 12, porque es la corriente con la que trabaja normalmente la Con la que moto. trabaja la moto, pero resulta que cuando usted llega al semáforo y si van, hay algunas motos, casi todas son señoriteras, o sea,
perdón, no va a ser señoritas porque si alguno tiene una moto de esas me meto en un problema. Eh, eh, Scooter, Automático. es scooter, dejémoslo en scooter porque el carro de la casa es automático y también donde diga que señorita no me meto en un problema en la casa y estoy en la casa. Entonces, las scooter, cuando llegan al semáforo y ponen la direccional, ustedes escuchan un chic, 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 ¿cierto? Sí, 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 alcanzó a escuchar, es un ruido que va al compás del ritmo de la señal. Entonces, cuando enciende la direccional, hace chic, cuando se apaga, chic, 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 chic. ¿Sí, sí lo han escuchado? Sí, así es, ese es el sonido que se Bueno, genera en esas situaciones. ese, ese es un sonido de un relé. Eso es un relé. Entonces, ¿cómo funcionan estos relés? Bueno, ya les voy a mostrar. Se me fue la presentación. Ya les voy a mostrar aquí el funcionamiento del relé. Por ahora les voy a mostrar en estos relés básicos qué información tienen, que para eso fue todo el ejercicio. Entonces, miren, aquí dice que se activa con 5 voltios DC. En cambio, este se activa con 12 voltios DC. Si ustedes los compran y los miran, son exactamente iguales. ¿Ustedes ven o ya vieron electrónica análoga? Profe, disculpe. Pasa y Sí. acontece pues que yo apenas es que estoy entrando como en este mundo de la electrónica, ¿sí? Yo estoy Sí. estudiando sistematización electrónica y le comento que de eso que usted me está hablando jamás en mi vida lo había visto. Ah, no, pero ya está aprendiendo, porque o sea, son conceptos y en algún momento los vas a ver. Entonces, ya se está relacionando con ellos, pero tranquilo. Igual si algo del curso armamos un CIPAS y si necesita más información, pues ingresas al CIPAS o mira las grabaciones o me escribe, oiga, ya sea al profe Milton, que está aquí, no lo he presentado, qué pena, profe Milton, o a mí nos escribe y nos dice, oiga, yo quisiera saber más sobre tal elemento. Y nosotros, ya sea en un CIPAS o ya sea a través de un video, mejoramos el conocimiento en esos temas. ¿Listo? Entonces, por eso no se preocupe que aquí yo creo que ninguno sabía cuando arrancamos en este mundo del tema. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo. Estos relés, cuando ustedes van a comprar uno, son exactamente iguales. Les hablaba del curso de electrónica análoga, porque en electrónica análoga hay que montar el curso, el de 5 voltios. Se me fue la señal. Se me fue la señal un momento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor, pero sí Listo. de vez en Sí, cuando se le corta la voz. me fui. Este es el que se pide en el curso, pero a veces por error compran este. ¿Qué sucede? Como este se activa con 5 voltios, el circuito que ellos arman en el curso es de 5 voltios. Cuando ponen este relé, pues simplemente no funciona porque el voltaje es muy bajo y no da para activar el relé. Y algunos estudiantes dicen, es que este relé me salió dañado. Entonces, cuando uno va y mira, uno le dice, no, mira, lo que pasa es que el relé tiene un voltaje de activación de 12 por la bobina. Si ustedes miran el resto de información, toda es idéntica. Voy a ponerlo aquí en moradito, como en magenta, miren. 10 amperios, 250 voltios AC o 10 amperios, 30 voltios DC. Manejan 10 amperios y aquí ya muestran la potencia, pero en voltaje, en la forma de presentarlo de voltaje amperio. Y son exactamente las mismas condiciones. Físicamente son igual de grandes y todo. Y es algo que ocurre mucho y es que pues como uno no mira, uno lo pide, pero no verifica lo que le están entregando, entonces comete ese error. Bueno, vuelvo aquí al relé. Entonces, él se activa. Digamos que es un relé de 5 voltios o de 12, porque es de una moto.
Entonces necesita una diferencia de voltaje. Aquí necesita 12 voltios y aquí necesita la tierra. Cuando él se activa, como esto es una bobina, esa bobina genera un campo electromagnético que hace que mecánicamente o físicamente este interruptor pase de aquí a aquí. Él cambia de lado. Y cuando cambia de lado, pues ya la corriente fluye es por este lado. ¿Listo? Entonces, voy al ejercicio. Esta salida, perdón. Esta es mi salida. Aquí está en 0. ¿Qué sale por aquí? Un 1. Pongo la siguiente condición, que es poner un 1. El interruptor cambia aquí. ¿Qué sale por aquí? Un 0. Entonces, este es como el ejemplo básico de esa compuerta. ¿Dónde es que la tengo? Por aquí. De esa compuerta. No viéndolo como un contactor, sino viéndolo como un relé, que su funcionamiento es básicamente lo mismo. Yo excito un sensor o excito un interruptor y mi contactor a este otro lado ejecuta la orden que yo le pido. Aquí a través de un contacto mecánico, vamos a ver que existen diferentes tipos de contactos. Pueden ser lumínicos, pueden ser de temperatura, pueden ser de diferentes tipos de condiciones. Bien. Bueno, aquí ya vamos a entrar al tema del curso o al tema de la actividad. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer en la actividad. Esta actividad se divide en dos, digamos que en dos momentos. Un momento de trabajo individual y un momento de trabajo grupal o colaborativo. ¿Bien? Entonces, esta actividad básicamente en lo que consiste en generar una respuesta, una propuesta al problema propuesto. ¿Cuál es el problema propuesto? El problema que cada uno de ustedes de forma individual en la primera actividad propuso o generó. Entonces, alguno de ustedes dijo, oiga, yo tengo un sistema, iba a escribir, pero no lo encontré. Yo tengo un sistema que controla la temperatura dentro de un galpón. Ese es mi sistema. Y yo quiero manejar temperatura y humedad de ese galpón. Entonces, ese estudiante generó ese problema. Hubo otro que dijo, no, yo tengo un motor en la empresa y ese motor, cada ciertas cantidades de consumos en corriente, cada cierta cantidad de kilovatios de trabajo, ese motor necesita, no sé, ser aceitado o ser purgado, algún tipo de ejercicio y quiero automatizar esa parte o quiero hacerle un sistema de control a esa parte. Otro estudiante dijo, no, yo necesito que se encienda un ventilador o un extractor cuando haya cierta cantidad de partes por millón de monóxido de carbono dentro de una habitación. Cada quien hizo una propuesta diferente. ¿Listo? Hay propuestas de muchos tipos. Entonces, ¿cómo iniciamos la actividad? Pues la actividad iniciamos leyendo las referencias bibliográficas del curso. Bien, aquí tuvimos varios inconvenientes con el tema de las referencias bibliográficas y es que algunos nos escribían
que no les abrían. Yo no sé si de pronto aquí está alguno de los compañeros que no les abría. Entonces, para esas situaciones hay dos recomendaciones. Una que la aprendí hoy gracias al ingeniero Milton, que voy a encontrar, voy a entrar a mi curso y les muestro la que me explicó el ingeniero Milton, que es así, mejor dicho. Me pareció súper buena. Y pues la que yo sé de la que le explican a uno normalmente en los cursos, que no le enseñan a uno trucos diferentes. Entonces, Profe, bueno, el estudiante, señor. profe, disculpe, sucede que en la actividad 1, pues yo malinterpreté, digamos que entonces el concepto, porque me dice el punto 3 que es proponer un sistema de control de una máquina eléctrica que se utiliza actualmente en el entorno industrial. Sí. Entonces, me basé más fue como investigar los sistemas de control y proponer o hablar sobre ese sistema de control, pero más no lo enfoqué como en un problema, como en un problema. Mm, Es Pasa lo decir, bueno, mismo. A mí me es pasa lo mismo. decir, porque si aquí sí. me dice, por ejemplo, proponer un problema con un sistema de control, lo hubiese entendido diferente, pero mira que lo malinterpreté. Y realmente, ahorita para la actividad 2, entonces no tengo una solución, porque nunca tuve problema. No, bueno, como ya sabes, lo puedes corregir ahorita ya para la actividad 2. Entonces no hay ningún lío. Ya habría que ver, si quieres después revisamos el tema pues obviamente de la calificación para ver si de pronto no le fue bien en ese punto y vemos si se puede hacer algo pues para que no le afecten esos puntos, ¿listo? Porque pues pudo haber sido un tema de interpretación y lo voy a tener en cuenta para la guía. Yo ahorita empiezo a hacer modificaciones sobre la guía y pues me daré cuenta o tendré eso en mente porque también escuché otro compañero que acaba de decir lo mismo. Sí, yo tuve el mismo problema, o sea que de pronto el problema no es, eh, no queda suficientemente claro en la guía y si algo tenemos que tener nosotros es que las guías deben ser claras. Entonces puede ser también un problema de la guía, yo la revisaré a ver qué dice. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no les abra algún elemento del material bibliográfico? Hay dos opciones. La primera es venir acá a este entorno inicial donde están los cursos y cambiar este numerito, esta letra que esté acá por la letra A. ¿Listo? Y le dan Enter y ella, si se darán cuenta, automáticamente yo estaba como en la B o en la C y me cambió a la A inmediatamente. ¿Listo? Ahí la ponen en Profe, la A disculpe, y vuelven. ¿puede repetir, por favor, el proceso? El proceso. Resulta que en la universidad tenemos diferentes campus. Todos funcionan igual, pero por un tema de capacidad, o sea, si ustedes se dan cuenta, la UNAD nunca se cae. O sea, desde que yo llevo en la UNAD cerca de 12 años y se ha caído una vez la página que yo lo recuerde y no fue más de una tarde. Ella maneja diferentes campus, pues precisamente para administrar la cantidad de ingresos de nosotros, tutores y estudiantes administrativos. Es que todo el mundo entra a esta página. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si por algún motivo a usted no le genera, no le abren las referencias bibliográficas, usted viene a este entorno y aquí donde dice Campus 0A, Campus 0 y una letra, usted lo va a cambiar a la letra A. Les repito, ese me lo enseñó hoy el ingeniero Milton Amarillo, que es el tutor de ustedes. Bien. Esa es una forma de hacerlo. Vuelven, ingresan al curso
y ya no van a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es la otra forma? Que es la forma que nos enseñan a nosotros los tutores para darles la realimentación a ustedes y explicarles. Cuando estén en este entorno, que es el de Accessit, ustedes ingresan aquí donde dice iBiblioteca. Dame un segundo, por favor. Ustedes ingresan aquí a la iBiblioteca y hacen una búsqueda cualquiera. Digamos que, por ejemplo, yo escribo hola generalmente y le doy buscar. Y ya cuando él hace esta búsqueda, él hace la búsqueda, muestra los resultados de la biblioteca, toda la información que contiene esa palabra, ya quedo logueado ante la biblioteca y puedo ya desde cualquier campus hacer hacer la búsqueda que necesito o ingresar al. Bien, eso ocurre mucho, eso nos ocurre mucho, compañeros, cuando pasamos de un periodo al otro, porque a veces la biblioteca nos banea, no, nos saca de los inscritos. Entonces es solo entrar, hacer una consulta y ya ella lo activa a uno inmediatamente. ¿Listo? Y ocurre mucho, a nosotros nos ocurre mucho esa duda. Ah, profe, los contenidos no abren. También eso es raro que ocurra, pero a veces ocurre. Y también puede pasar que le abran unos y otros no le abran. Eso también es común. Entonces, lo normal es activarse en la biblioteca, ya sea o poniendo la letra A donde les indiqué o haciendo una búsqueda en la biblioteca. Aprovechen a propósito esa biblioteca porque esa biblioteca es de las mejores que tiene el país, eh, universidades del país. Es impresionante. Bien, ahora, la siguiente parte del ejercicio es, bueno, ya estudiamos, ya leímos la información que nos dicen. Luego nos dicen, teniendo en cuenta el sistema propuesto por el estudiante, o sea, el de ustedes mismos, relacionar las variables de entrada y salida y de control que presenta el sistema propuesto. Entonces, ¿cómo? A través de esta tabla. Esta tabla dice, ponga un ítem, ponga una variable, ponga una característica y un tipo de señal. Vamos a hacer dos aquí. Entonces, ítem, pues es el sensor 1, es el sensor 2, es el actuador 1, es el actuador 2. Variable, digamos que mi sensor es un sensor de temperatura. Entonces, es un sensor de temperatura. Entonces, la variable que manejo es temperatura. Características. Ustedes aquí ponen las características que ustedes quieran. Maneja temperatura, es una PT100, entonces maneja temperatura desde menos 150 grados hasta 150 grados. No, el mío maneja temperaturas desde 0 grados hasta 40 grados. Las características que ustedes encuentren y que consideren que son necesarias para el entendimiento. Tipo de señal. Es digital, es análogo, se maneja con señal en corriente, se maneja con diferencias de voltaje. Esa es la información que ustedes diligencian en esta tabla. Luego vienen y presentan la relación de dispositivos y requerimientos base. Y nos piden que preferiblemente lo hagamos a través de una infografía en una herramienta web. ¿A qué se refiere ese punto? A que ustedes pongan estos elementos. O sea, que se familiaricen con el elemento, que ustedes vayan y busquen el elemento y digan, oiga, yo necesito un relé. Mire, este es el relé.
Si yo lo tengo que ir a comprar, ya sé físicamente cómo es. ¿Listo? A eso hace referencia a ese ítem. Poner el nombre. Uy, Profe, se le fue la voz. plásticas y hacerlo, pues. Ya, ¿volví? Sí, ya Aló, volvió. Sí, profe, una listo. pregunta. Entonces, señor, Por ejemplo, está mal dicho variable de entrada, variable de control, por ejemplo, o variable de salida. También son eh, variables. en, re- no, no, ellas no son variables. Ellas, señal podría ser bien señal de entrada y señal de salida. En el control sí, en el control no podría ser variable. Yo controlo las variables, pero decir que hay una variable de control, de pronto en un curso más avanzado, o si estamos hablando de algún tipo de control más específico, se podría hablar de eso. O sea, tendría que verse el contexto de la palabra o de lo que usted está haciendo para saber si aplica o no. Pero generalmente si usted habla de variable, las variables corresponden básicamente a lo que uno va a controlar o va a medir. Las señales sí son las señales de entrada y las señales de salida. Uno las puede mirar, las puede medir. Y el control, pues, corresponde a controlar esas señales o hacer algo con ellas, con esa información. Como, ¿Listo? como para mantener el nivel específico de un tanque. Por ejemplo, cuando el nivel Exacto, baja a determinado punto, me debe arrancar una motobomba, por ejemplo, para correcto. reponer el nivel. Qué Ese pena, es, Inge. sí, Ahí quisiera hacer un aporte. De pronto sí se puede hablar sí, como variable de entrada, porque es que cuando se habla de una variable es algo que tiene varias opciones, ¿no? O sea, puede ser discreta, una variable discreta que tiene tres opciones o dos opciones. A eso es a lo que hace referencia una variable, ya sea en programación o en matemáticas, por ejemplo. Entonces, en este caso, creo que también porque puede oje, tomar valores discretos, entonces puede variar en valores discretos o puede variar en valores continuos, ya cuando hablamos de una señal análoga. Entonces, de pronto sí se podría también manejar como una variable de entrada discreta, por ejemplo, en el caso de un conversor análogo digital, por ejemplo, que sería una variable análoga que toma valores continuos, o lo contrario, un conversor digital análogo, que le entran valores digitales y lo convierte en análogo, por ejemplo. exacto. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. Bueno, luego nos piden que hagamos o que elaboremos un diagrama de secuencia de flujo que presente el funcionamiento del sistema que se está proponiendo. Este diagrama inicialmente, muchachos, hace referencias más a un diagrama muy sencillo de diseño, ¿listo? Todavía no les vamos a poner el diagrama como tal utilizando esta lógica de contactores. Perdón, se me voló, se me fue. Esta lógica de contactores ni nada de eso, sino que es un diagrama relativamente sencillo, en el que ustedes especifiquen a través de un diagrama de flujo cómo va a funcionar su sistema. Luego van a crear un video, lo van a subir a YouTube, en donde se evidencie cómo hicieron ustedes la selección de esos automatismos. O sea, yo voy a montar el llenado de un tanque. Bueno, me imagino que es llenado y vaciado de un tanque. Bueno, perdón, el vaciado se hace por consumo. El llenado de un tanque. Entonces, no, yo voy a utilizar un sensor
de nivel. Ese sensor de nivel es, no sé, es de tipo flotador o como sea. Él activa una electrobomba y ahí nos explican cada uno de esos elementos. Bien, inicialmente eso se lo explican a sus compañeros. Aquí termina la parte individual. Perdón, la parte Qué pena, individual del Inge. ejercicio. ¿Sí? De pronto ahí también sería bueno aclarar un poco cómo es que deben elaborar el diagrama de secuencia o el diagrama de flujo, porque están confundiendo qué es un diagrama de secuencia o un diagrama de flujo. Por ejemplo, colocan en cuadros rectangulares y le colocan flechitas, pero es algo muy secuencial, ¿no? O sea, Exacto. no tiene como tal un diseño de un diagrama de flujo, o en algunos casos lo que están haciendo es pegando el circuito del sistema de control, y pues eso tampoco es un Ah, diagrama de flujo ni un diagrama secuencial. Entonces, ahí creo que también se están confundiendo en eso. bueno, sí nos va a tocar entonces generar un video corto. Vamos entonces a generar un video corto en el curso, lo compartimos a los foros, en donde les expliquemos cómo sería un diagrama de flujo eh, para un ejemplo básico. Digamos que nosotros nos inventemos un ejercicio y les explicamos cómo se haría para ese ejercicio un diagrama de flujo en donde lo hagan obviamente con las normas, con las normas que debe tener. Eh, Eso normalmente se ve en un curso anterior, pero listo, eso lo hacemos porque pues si vemos que está pasando ese inconveniente, si es necesario hacerlo. O sea que ya hay compañeros que han entregado ese diagrama de flujo, ¿cierto, Inge? Por lo que Sí, le sí lo han escucho, entregado, pero todos lo han con tenido mal falencias. porque no corresponde a lo solicitado, ¿no? Ah, listo, Inge. Bueno, entonces sí vamos a hacer de pronto, vamos a hacer, no de pronto, lo vamos a hacer listo en el que les expliquemos bien cómo funciona o qué es lo que esperamos que se haga en ese diagrama de secuencia o diagrama de flujo. Bien, para los que de pronto vieron en el colegio programación, es algo muy parecido a lo que nosotros, lo que uno hacía en el colegio cuando programaba, pero obviamente utilizando eh, la simbología necesaria. Bien, bueno, ya después pasamos al tema del video, donde ustedes muestren, es básicamente es una explicación de los puntos 2, 3 y 4. ¿Listo? Y la parte final del trabajo, que es el punto 7, porque de este ejercicio ustedes solo entregan un documento por grupo de trabajo colaborativo. Pues cada uno hace su construcción de forma individual, pero al final del ejercicio lo consolidan y hacen la entrega de un solo documento. ¿Qué debe contener ese documento? El consolidado de las actividades realizadas. Entonces, si en el grupo solo trabajaron 4, pues entregan 4 tablas, es decir, 4 tablas de elementos, 4 infografías, 4 videos, 4 diagramas de flujo. Y pues, bueno, básicamente eso. En la tarde tuve una confusión y expliqué que había que hacer una elección del mejor diseño, pero no. Ahí me confundí. Mañana me toca escribirle a la muchacha a la compañera que asistió a la clase que ahí tuve un pequeño error. Sí, perdón, ingeniero, en el consolidado se incluyen las propuestas de todos, los 4 Sí, puntos de sí, todos los integrantes. bueno, ustedes ahí diseñan cómo lo quieren hacer. Si quieren, por ejemplo, pueden pegar, entonces decir, José Acevedo hizo esto, Juan Carlos hizo esto, Camilo hizo esto. O si quieren, pues lo consolidan
Infografías, las 4 infografías. Diagramas de flujo, los 4 diagramas de flujo. Ya ustedes deciden en qué forma lo van a consolidar, pero tiene que venir la información de todos. O sea que allí hay que volver a repetir lo que nosotros ya hicimos en el informe. Sí, básicamente pegan los informes de todos para que todos sepan qué es lo que está trabajando cada uno de ustedes. Profe, una pregunta. Sí, señor. Este informe se debe entregar no en evaluación, sino en el foro. Ya le muestro en dónde se entrega. Listo. No, se entrega en evaluación. Ustedes vienen aquí, a evaluación, baja por aquí y aquí donde dice unidad 1, etapa 2, ahí lo entregan. No, ¿Qué es lo disculpe. A lo que me refería era que, por ejemplo, mi trabajo individual, que es el mismo que vaya en el informe, no lo voy a mandar en evaluación. Cuando manden Aló, evaluación, volví. disculpe, Sí, no me escuchaste. entras a evaluación. No, no escuché nada. Bueno, Señor. no, pues, yo a lo que me refería era que mi trabajo individual, que es el mismo que va a estar en el informe, donde van a estar de todos mis compañeros, no lo voy a enviar por evaluación. Por evaluación voy a enviar solamente es el informe con el de todos mis compañeros. Correcto. No, por evaluación solo. A ver, aquí en el foro, digamos que entremos a un foro cualquiera. Entonces, vengo acá y entro a, pero entremos a uno que, este foro está movido. Entonces entro en este foro. Entonces, Jenny ya entregó su aporte. Jenny nuevamente entregó su aporte. Jaime también entregó su aporte. Entonces, todos entregaron su aporte. Digamos que faltan 2 o 3 compañeros más por entregar. Ellos entregan también su aporte y luego alguno toma el rol de entregas. Entonces, otro toma el rol, perdón, de consolidar. Entonces, alguien consolida la información, el de entregas la toma y solo el que haya tomado el rol de entregas viene al entorno de evaluación, entra aquí y ¡pum! Nos lo envía a nosotros. Pero solo uno del grupo lo debe enviar porque ahí ya va la información de todos. Si en el Disculpe. grupo nadie quiso trabajar, pues tú lo entregas solo porque nadie más apareció. ¿Listo? Señor. Es volviendo nuevamente a lo del tercer punto de la actividad anterior, porque es que textualmente decía proponer un sistema de control de una máquina eléctrica que se utilice actualmente en un entorno industrial. Por eso fue que de pronto o sea, ahí yo, por ejemplo, en el caso mío tendría que proponer algo nuevo porque yo realmente lo hice, por ejemplo, Sí, fue no, sobre un no, torno. tranquilo. Yo creo que pues el ingeniero Milton está aquí, entonces creo que él ya se dio cuenta. Yo me imagino que él cuando calificó también se dio cuenta que de pronto el enfoque que le habían dado había sido diferente. Entonces, tranquilo, pues menos mal el ingeniero ingresó porque generalmente uno a veces los tutores no ingresan a las webs. Entonces, pues como el ingeniero ingresó, el ingeniero ya toma cartas en el asunto respecto del tema, ¿listo? Por eso no se preocupen, muchachos, que la idea del curso no es rajar, sino ayudar, proponer, estar como en un acompañamiento. Profe, yo tuve la misma situación porque realmente no entendí de qué era lo que hablaba ese punto. O sea, no dije cuál máquina. Yo no, hasta el momento no conozco ninguna máquina. Entonces no pude hacer una propuesta coherente, pues, para ese punto. Listo, no, ya creo que lo repetimos. Entonces, ustedes podrían proponer algo nuevo, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Lo importante es que en este punto se casen con esa propuesta. O sea, que en el siguiente no vayan a decir, no, es que ya no me gustó el tema y quiero proponer otra cosa, no. ¿Listo? Porque el curso gira en torno a esa elección. Profe. Señor. Ok, listo. Enfocándonos nuevamente en la parte del punto colaborativo, entonces me ha quedado claro hasta donde me dices que cada estudiante va a tomar un rol, por ejemplo, como el estudiante que va a tomar el rol de entrega.
En la parte ya de los demás, entonces van a entregar su trabajo individual normalmente. En la parte de evaluación. No, Ya no van a no, entregar no. nada ahí. Nadie entrega. El único que entrega es, digamos que aquí está Freddy, César, Jorge y Elmer. Ustedes entregaron el trabajo, hicieron el trabajo y alguno tomó la iniciativa de empezarlo a consolidar. Digamos que César tomó la iniciativa y ya cuando todos entregaron, él juntó los trabajos, le hizo la portada con los nombres de los 4, le agregó el tema de conclusiones, le puso objetivos y él mismo dijo, tranquilos compañeros, yo lo entrego. O Jorge dijo, no, pues César, usted ya hizo todo eso, déjeme, yo lo entrego. Yo lo reviso y yo lo entrego. Jorge abre evaluación y lo entrega. Los otros no tienen por qué subir nada. Pues si desconfían o Jorge nunca avisó que lo iba a entregar, pues a uno le ocurre. Terminan los 4 entregando el mismo trabajo, pero la idea del trabajo colaborativo es que se pongan de acuerdo para entregar las cosas y para hacer el trabajo. Listo. Profe, disculpe, entonces tomo la oportunidad ya que estamos acá con mis compañeros y pues, no sé, pues los invito como que en el foro nos pongamos un poquito más activos, a ver si hacemos otra web conferencia entre nosotros para ponernos de acuerdo con esta actividad. ¿Vale? Gracias. Ahí la recomendación es que lo escribas en el foro porque, o sea, si estás diciendo que no están activos, muy seguramente es porque ninguno está asistiendo a la web. El único, ¿qué grupo eres? Disculpe, ya le digo. A ver que yo los tengo por aquí. Yo soy de código 243013 raya Jorge 15. Luis Cardona, eres del grupo 15. ¿Hay Sí, alguien más señor. del grupo 15 de pronto? No. No, ocurre que generalmente los compañeros poco asisten, aunque en tu grupo solo uno no entregó el trabajo. Todos lo están entregando, entonces sería que lo escribieras por la plataforma. Dijeras, oiga, compañeros, reunámonos tal día. Algunos arman grupos de WhatsApp entre el mismo grupo. Tengan en cuenta que los avances nosotros los monitorizamos solo por el foro. O sea, si ustedes nos envían por el correo personal o por el WhatsApp o por el correo interno un trabajo, nosotros respondemos, pero la única forma de hacer un buen acompañamiento y una buena revisión es a través del foro. Entonces, cuando tengan dudas y preguntas, háganlas a través del foro. Ustedes ya tienen los números de nosotros, pero que también sea en el foro. ¿Listo, muchachos? Bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. Ingeniero Milton, ¿tiene alguna observación, algo que le quiera compartir a los compañeros? Pues como se podrán dar cuenta en la calificación, pues yo no les califiqué mal por el punto de haber escogido el sistema, porque pues en cierta forma yo también cuando leí la guía, pues también entendí eso, que era el sistema el que había que escoger. Madre, Pero me quedó entonces re mal hecho. para solucionar eso, pues es simplemente que en esta fase pues propongan un problema y propongan la solución. ¿Con qué sistema se puede solucionar eso? Y pues yo no le veo inconveniente. Igual pues ahí se tiene en cuenta y como dice el ingeniero, pues la idea es aprender, no es rajarlos. Y pues yo voy a ser muy flexible en cuanto a la calificación, teniendo en cuenta eso. Ok, tutor, gracias. Bueno, compañeros, feliz noche. Bueno, voy a tener la grabación antes de